Días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 216 cápsulas cuyo pues único cometido es el poder incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando en estas cápsulas semanales, cápsulas sabatinas. Y bueno, el día de hoy tenemos varios temas que se han acumulado de índole político, jurídico y social y que bueno, pues impactan directa o indirectamente en nuestra, pues ahora sí que nuestros quehaceres individuales, personales, familiares y sociales. Mucha gente cree que el decir que no es político, que no le interesa esos temas o temas legislativos, pues eso no es lo correcto, porque pues finalmente lo que muchas de las decisiones que se hacen en los niveles políticos, en los niveles de funcionarios, en los niveles de gobierno, nos impactan, ¿no? Nos impactan muchas veces de manera positiva y otras también de manera negativa, ¿no? Y eso lo debemos de entender porque pues muchas veces en nuestras manos está el cada 3, cada 6 años pues votar por esos funcionarios que en su caso estarán haciendo leyes, tomando decisiones en la administración pública o administrando justicia, ¿no? Eso debería ser la visión, el ánimo de la persona para acudir a votar, ¿no? Y no dejar la decisión en manos de otros, ¿no? Porque finalmente esas personas que el próximo domingo de junio, el primer domingo, vamos a votar, pues van a tener actividades que nos van a impactar, como les decía, de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Eso suele llegar a suceder. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de que por la tensión en Medio Oriente está cada vez más alta, ¿no? La tensión crece. De hecho, ya hemos comentado en otras cápsulas de que el diferendo militar, porque no lo podemos llamar guerra, totalmente asimétrica entre Israel y Palestina, no parece tener fin. Es un asedio que ya tiene décadas por parte de Israel en contra de los palestinos en un territorio en donde ellos ya estaban, ellos tienen derecho a esas tierras, y llega Israel y por decisiones jurídicas y políticas pues se queda en ese territorio, y desde que están en ese territorio no ha habido tranquilidad, no ha habido tranquilidad para nadie, ni para palestinos ni para los israelíes. Ha sido una zona que siempre ha mostrado mucha tensión, ha habido matanzas, ha habido eh, pues conflictos armados, etcétera, que ninguna organización de la ONU ni internacional ha podido parar. Y ahora ya con una cifra que llega a los casi 40,000 muertos, entre ellos menores, adultos mayores, mujeres, hombres, que pues nada tienen que ver con el conflicto directamente, y pues han muerto a causa de esta conflagración. Israel lo ha hecho porque pues los organismos internacionales probablemente no han podido tener esa coercitividad para cumplir sus resoluciones. De hecho ya había una resolución favorable de la Corte Internacional de Justicia que no se hizo caso. Ha habido otra resolución de seguridad que igualmente no han, no han prosperado, y pues el conflicto continúa. Y ahora ya no solamente es el conflicto palestino e israelí, sino ahora ya con Irán. Irán, que Israel invade espacio aéreo de Siria eh, sin ningún, ahora sí que sin ninguna autorización, sin ningún, con franca violación al derecho internacional, y irrumpe
en la representación diplomática de Irán en ese país, destruye un edificio y mata a una decena de personas, al parecer militares, con total impunidad, ¿no? De hecho, no solamente en el derecho internacional, cuando un país hace eso se siente impune porque pues sabe que no va a tener castigo, ¿no? Además que tiene el respaldo de potencias que le brindan las armas. ¿De dónde sacan las armas? Pues del lobby armamentista en Estados Unidos, que son los que finalmente están ganando a costa de la muerte de gente inocente. Y como siempre, como en todas las guerras. Entonces, ¿por qué hace esto Israel? Pues porque se siente impune, ¿no? Nadie lo puede parar, quizá otra potencia, pero pues no lo hacen porque pues no quieren un conflicto que escale quizá a algo mayor, a una tercera guerra, a una guerra de índole pues nuclear. Ante esa agresión, Irán en días pasados, un par de días, manda igualmente drones a espacio aéreo israelí, cohetes, para responder la agresión, ¿no? Y a su vez Israel ataca posiciones estratégicas de Irán, a su vez. O sea, tú me haces, yo te hago y respondo en consonancia con lo que estás haciendo, ¿no? Y como de costumbre, los civiles son los que pagan los platos rotos en ese tipo de conflictos, mientras los grandes políticos y funcionarios como Netanyahu, como Biden y otros, pues están tranquilos en su casa, viendo cómo gente inocente muere, tanto por parte de sus ejércitos como parte de la población civil, y lo mismo sucede en Rusia, con el conflicto de Rusia y Ucrania. Pues los políticos, los grandes funcionarios, pues están en su comodidad, en la comodidad de su hogar, mientras sus ejércitos pues mueren en el campo de batalla, y gente inocente paga los platos rotos, ¿no? De hecho, 2024 inició con esta inestabilidad. Todo se preveía. De hecho, los comentarios que se habían hecho en torno al inicio de este año no eran nada halagadores. En múltiples temas, pero en tema de seguridad internacional, pues hemos visto que no es un buen año. Es un buen año que no es un buen año, y además que crecen los conflictos, crecen las tensiones, y ahora ya solamente no de carácter político o económico, sino de cuestión militar, ¿no? Que esperemos no desemboque en algo pues mucho más grave, y obviamente pues están violando muchísimas convenciones y tratados internacionales, la Convención de Viena, la Convención de Ginebra, los principios de la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Y ya lo hemos comentado, en el derecho internacional desafortunadamente prevalece la ley del más fuerte, económica, políticamente y armamentísticamente, como lo ha hecho Estados Unidos, que donde ha tocado con sus ejércitos, países que ha tocado con sus ejércitos, pues los ha destruido y los ha dejado en ruinas, en una aparente democracia que ni ellos mismos creen, que ni ellos mismos tienen, y que ha costado pues millones de vidas, ¿no? Por eso yo siempre lo he dicho, Estados Unidos, mayor genocida de la historia. Y bueno, el otro tema de nuestra cápsula número 216, la pugna entre Norma Piña y el ministro Saldívar, exministro Saldívar, ahora en Morena. Algo que es muy peculiar es que si se inicia un proceso de investigación contra alguien, contra un ministro, contra un magistrado, un juez de distrito, por parte del Consejo de la Judicatura, o a lo mejor una investigación ya penal, que generalmente todas las investigaciones comienzan contra ese tipo de funcionarios del Poder Judicial, comienzan teniendo el carácter administrativo, y ya posteriormente puede haber alguna consecuencia penal. Entonces, cuando hay este tipo de investigaciones, en primera no se publicita, no se dice a los medios, ¿no? Porque pues debe prevalecer una presunción de inocencia hasta que ya se dicte una resolución en torno a esa investigación. Pero es muy raro que en tiempos electorales la propia ministra presidente, Norma Piña,
diga a los cuatro vientos que hay una investigación por posibles actos de corrupción y nepotismo por parte del ministro Saldívar en plena campaña, ¿no? Y sobre todo de que la ministra como tal no debiera ser el conducto para anunciar ese tipo de procedimientos administrativos que podrían desembocar en alguna responsabilidad de ese caso o penal, por lo que lo más probable es que sea parte del juego político. Previo a las elecciones siempre se enrarece los ambientes, prueba de ello es la cantidad de políticos asesinados, que de hecho de esto comenzó desde la muerte de Colosio en 94, desde ahí ya son violentas las elecciones, ¿no? Ahora más que se comprueba que hubo un segundo tirador en ese caso, pues todo parece indicar que fue un complot, ¿no? Fue algo orquestado desde las más altas esferas del gobierno, ¿no? Y que por cierto va a haber un informe sobre ese tema, que estaremos muy atentos en ello. Entonces las campañas a partir de esa fecha pues han sido violentas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los grupos del crimen se han infiltrado en todas las instituciones y las instituciones políticas, ¿no? Los partidos políticos también están inmiscuidos en irregularidades, porque pues de otra manera no se podría entender, ¿no? Entonces, estas pugnas que se anuncian, estos procedimientos administrativos, finalmente debe de haber un procedimiento, pero pues eso de anunciar en qué etapa va o por qué, pues se me hace muy raro, ¿no? Se me hace muy raro, se me hace que es llevar agua política al molino, primero por parte de la propia titular del Poder Judicial, y pues obviamente el ministro Saldívar ahorita es un particular, es un ciudadano común y corriente, ya no es un funcionario público. Entonces las libertades y las prohibiciones para él son menores que las que tiene Norma Piña como funcionario, porque recordemos que el particular puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Sin en cambio, para el caso de la ministra presidenta, solamente puede hacer lo que la ley le faculta. Esto quiere decir que al tener un puesto tan importante como presidente de la Corte, representando al Poder Judicial, pues debe de tener mayor cautela en lo que dice y sobre todo en los medios de comunicación. Entonces, estos diferendos ya los conocemos, no es el primero que se da, que se magnifica. Seguramente cuando pase la elección todo va a quedar normal, ya no va a pasar nada, no sabremos en qué habrá concluido esos procedimientos de aparente corrupción y nepotismo, como siempre desafortunadamente sucede, ¿no? Los políticos se pelean, la gente también se pelea por los políticos y al final se dan sus abrazos ellos y la gente es la que paga los platos rotos, ¿no? Entonces yo pienso que esta pugna entre la ministra presidenta y el ministro Saldívar es parte de este desafortunado juego sucio de las campañas que desafortunadamente siguen siendo no solamente violentas, sino también con campañas negras que bueno, solamente tratan de pues de en cierta manera influir en el voto, influir en el sufragio de los votantes, y entre más se acerca la elección, más va a ser visible este tipo de diferendos, ¿no? Y las últimas dos noticias que quería yo comentar es que pasa el filtro de la Cámara de Diputados, esto quiere decir que es aprobado por la Cámara de Diputados la reforma al sistema de pensiones que se anunció en el paquete de reformas desde el mes de febrero por parte del presidente de la República, que por ahí hay muchas noticias que no concuerdan con la realidad. Básicamente este esquema o esta reforma plantea que los fondos que tienen actualmente las AFORES, que por cierto son las únicas que ganan, si usted revisa su estado de AFORE de hace 10 años ahorita, con base a su salario y el incremento, seguramente va a ver usted que lo que ha crecido su cuenta es muy poco, muy poquito. Y sin en cambio, estas administradoras de fondos de retiro lo que hacen es invertir ese dinero que uno no puede disponer, y los que ganan finalmente son las empresas de las AFORES. Yo pienso que debería haber una reforma en cuanto a las administradoras, porque las únicas que ganan son ellas, ¿no?
y el usuario, el derechohabiente, la persona que está con sus fondos en esas administradoras, pues no ve crecer su dinero, ¿no? Incluso se decía que invirtiera voluntariamente en la Afore, pero realmente hay otros esquemas de inversión distintos que dan mayores rendimientos que lo que da la Afore, ¿no? Y incluso hasta en un periodo de tiempo hasta perdieron los ahorradores, los trabajadores, parte de sus cuentas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible eso, no? Entonces, se maneja mucho dinero, sobre todo de los que son del esquema de pensiones del 97 para acá, no los anteriores. Pues es muchísimo el dinero que se maneja en esas administradoras, y parte de ese dinero pertenece a gente que tiene 70 años o más y que no ha tramitado su pensión, o que quizá ya haya fallecido y no tenga beneficiarios. Este dinero de estas personas de cuentas inactivas de más de 70 años es el que se quiere administrar, porque realmente no se va a disponer de él, se va a administrar por el gobierno, por una administradora del Fondo para el Bienestar, donde ese dinero se va a ir a un fideicomiso. El fideicomiso es una figura del derecho civil por medio del cual se obtienen recursos, y quien tiene el fideicomiso trata de potencializar esos recursos a fin de que gane los mayores intereses a favor del beneficiario. Entonces, lo que se pretende con esta reforma, palabras más, palabras menos, es que ese dinero de esos ahorradores de cuentas inactivas se maneje y se pueda beneficiar a otros trabajadores que normalmente, obviamente estamos hablando de esquemas recientes, que normalmente se pensionan con el 60% de lo que ganaban, del último salario que ganaban, que obviamente es poco. Hagan en cuenta que si ganaba 10,000, solamente van a recibir 6,000, y que con ese dinero se pueda financiar para que esas personas que van a ganar el 60% se les complemente con otro 40% y ganen el 100%, y reciban como pensión el 100% de su salario, lo cual de sí ya me parece justo, porque pues los esquemas de pensiones siempre han sido mucho más bajos, y afectan la calidad de vida de los que se jubilan, y muy pocos son los que reciben salarios altos o cercanos a su último salario antes de retirarse. Entonces yo pienso que esa propuesta de sí no es mala, no afectaría a los derechohabientes. De hecho, incluso se dice que esas personas de 70 años o más que no han dispuesto de sus recursos, cuando estos lo promuevan los familiares, pues no va a haber ningún problema, se les va a otorgar dependiendo del tipo de pensión, o bien que los beneficiarios exijan esos pagos, ¿no? Pero aquí lo que se quiere hacer es lo que normalmente hacen las Afores en un año. Como el trabajador no puede disponer de ese dinero hasta por retiro por desempleo, por gastos de matrimonio, o bien por haber cumplido la cesantía, o sea, ya no va a poder trabajar y se va a pensionar, solamente en esos 3 casos, o bien ya se le da su dictamen de jubilación. Lo que hacen las Afores en ese año es invertirlo en algunos instrumentos para potencializar para ellos, no para el derechohabiente, ese dinero. Pues eso se quiere hacer con esos fondos para que se pueda pagar al 100% a los trabajadores que están bajo este esquema, bueno, un esquema actual como un servidor, y cuando lleguemos a la edad de jubilación podamos recibir el 100%, ¿no? Obviamente esta iniciativa todavía no es ley obligatoria, porque todavía tiene que pasar el tamiz de la Cámara de Senadores para que pueda aprobarse y finalmente entre en vigencia, ¿no? Entonces, pues mucho se dice en los medios, se desconocen los temas, también se utiliza como una cuestión política, pero realmente siempre deberíamos de ver más allá, realmente si va a beneficiar e impactar al trabajador. Yo pienso que sí va a beneficiar, y no solamente debería verse esa reforma, sino también ver si realmente las administradoras de fondos de retiro están cumpliendo
con el cometido desde que se crearon, ¿no? O simplemente es un negocio donde ellas son las que salen ganando. Para mí, yo que he visto mis estados de cuenta de Afore, los únicos que están ganando son ellas y el trabajador. Finalmente nuestro dinero crece muy poco, ¿no? Casi nada, ¿no? Y hay otros instrumentos financieros que podrían dar más dinero al trabajador y no necesariamente invertir en la Afore, ¿no? Pero bueno, ya tenemos oportunidad de ver en qué términos se aprueba por el Senado esta reforma de pensiones, para ya poder hablar sobre en qué términos se aprobó y el impacto hacia, pues sobre todo a la clase trabajadora, que es la que finalmente quiere que cuando llegue a la edad de ya separarse de su trabajo, pues lo haga de manera digna, ¿no? Cosa que hasta la fecha pues no se consigue, ¿no? Y bueno, finalmente el último tema, los pendientes de esta administración, no errores, sino vamos a llamarle pendientes que no se lograron, en mi opinión no se lograron dar en 6 años. Obviamente los cambios son de larga envergadura, de largo alcance, habrá que esperar quizá otra década o un poquito más para ya empezar a ver ya de lleno los resultados de esta administración y de las que siguen. Independientemente de que obviamente ha habido aciertos, ha habido desaciertos, etcétera, ¿no? Yo he hecho una pequeña lista de esos pendientes, y por ejemplo, el primero de ellos es que finalmente no se juzgó ni se inició proceso en contra de ningún expresidente. Esto es grave porque si no se hizo, quiere decir que se convalidó que todo lo que hicieron ellos fue correcto, ¿no? Fue legal. Entonces no sabemos qué acuerdo hubo ahí, pero en lo particular yo pienso que una de las primeras acciones que se debió de haber hecho en esta administración es llamar a cuentas a los expresidentes para que ver cómo estuvo su gestión, si hubo desvío de recursos, pero como no se hizo, pues ya da una impresión de que se validó como bueno las anteriores administraciones, porque no sabemos de manera fehaciente si se ha iniciado un procedimiento. Entonces pues esto es un gran pendiente que se quedó esperando la ciudadanía de poder ver enjuiciado o por lo menos sometido a proceso a un expresidente, ¿no? Cosa que no se hizo. Bueno, luego otro tema pendiente es el de las carreteras de cuota. Hay carreteras que siguen concesionadas, que ya incluso acabó su concesión, y hay empresas que todavía siguen operando estas carreteras cuando debiera ya estar en manos del gobierno. No a lo mejor para eliminar las cuotas, sino para disminuirlas y prestar un mejor servicio. Entonces eso tampoco se logró. No sé si porque no se han terminado los periodos de concesión, pero yo creo que el Estado debe recuperar eso para garantizar el libre tránsito, y además que nuestras cuotas, las cuotas que siempre aumentan de los peajes, pues ya dejen de serlo, o sea, ya dejen de haber ese pago, o bien disminuirlo y que se recuperen esas vías de comunicación, cosa que no se hizo en esta administración, lamentablemente, otro pendiente. Luego el tema de los notarios, no se hizo ninguna iniciativa de ley, ni se impulsó en el seno de los estados de la República reformas a las leyes de las notarías. Desafortunadamente es un gremio que todavía sigue siendo un gremio muy corrupto, un gremio fuera de la ley, un gremio que no paga impuestos, un gremio que cobra lo que quiere a los usuarios. Entonces pareciera que es un grupo protegido no sé por quién, y no se pudo modificar ni para quienes aspiran a tener una notaría, ni las tarifas, ni lo que cobran, ni el servicio que prestan. Se tocó este tema en esta administración. No sé si se vaya a hacer en las siguientes, pero bueno, es un tema que también desafortunadamente quedó pendiente, ¿no? Otro tema es que desafortunadamente la corrupción siguió galopante, no se disminuyó en la administración, es más que evidente. Por ejemplo, en el tema de las corporaciones policíacas no vimos resultados
tangibles en este tema, en temas de seguridad. La inseguridad siguió igual o peor en términos generales, y claro, hay responsabilidad tanto de la Administración Pública Federal como estatal como municipal, pero yo estoy hablando en general de la República, del país. El tema de la inseguridad fue un tema totalmente pendiente, totalmente, vamos a llamarle así, incrementó el problema, y el afectado pues nuevamente el ciudadano, ¿no? El ciudadano común y corriente que sufre los embates de la delincuencia común y de la organizada. No se hizo también otro tema pendiente, no se hizo ninguna modificación al sistema de justicia penal, que desde 2008 se modificó, que obviamente no ha dado resultados, no se consolidó. Hay muchos temas pendientes en cuanto a derechos de víctima, del imputado, la operabilidad del sistema, no se ha consolidado, ni creo que se consolide. Entonces debió de hacerse una reforma y además cambios operativos para una mejor administración de justicia penal, que se anunció con muy platillo, y no, desafortunadamente no dio los resultados que se esperaban. Igual la corrupción sigue igual, el tema de los jueces, el tema operativo también dejó mucho que desear, y pues no se vio ninguna modificación. No sé si se vaya a hacer en la próxima administración, pero eso también quedó un tema pendiente, pues no vino a resolver los grandes problemas en materia de justicia penal este nuevo sistema. Además de que fue un sistema realmente impuesto, no porque México quisiera cambiar su sistema, ¿no? Pero bueno, eso también pienso que es un tema que quedó pendiente. Luego no se aprobó, como se preveía, la reforma docente de docentes de instituciones de educación superior privadas, a pesar de que se trabajó desde inicios de la administración para ello. Entonces la reforma quedó estancada en la Secretaría del Trabajo, ya no se supo si se presentó a discusión, a pesar de que se impulsó por parte de organizaciones docentes, de la DUP misma, el que se hiciera la reforma a la Ley Federal del Trabajo, porque no es algo operativo, es algo que tiene que reformarse para que las instituciones cumplan con ello. Pues igual se quedó en el tintero, y no sabemos si se vaya a retomar en los próximos periodos de sesiones, ya con el nuevo Congreso conformado, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, en el tema de las convocatorias para ingresar a la administración pública, a cualquier institución de tanto Ministerio Público como Policía, tampoco hubo claridad en esas convocatorias, como la opacidad que existía en otras administraciones. Entonces eso no se transparentó, ni tampoco podemos decir que hubo convocatorias equitativas, ¿no?, para que cualquier persona pudiera ingresar. Y esto también se hace extensivo a los órganos autónomos, incluido el INE, donde también hubo bastante opacidad en el tema de, por ejemplo, la selección y convocatoria para consejeros, miembros del Consejo General, y además en sí de todo el personal que trabaja en el INE. Entonces, pues eso también no se logró cambiar en esta administración. Y el último pendiente que yo considero, hay más, pero yo considero los más importantes, pues el sistema de salud. El sistema de salud de público, IMSS, ISSSTE, ISFAM, pero en este caso hablo del IMSS específicamente como el que más derechohabientes tiene, pues se quedó en stand-by, en el cajón, esa reforma al sistema de salud. No se mejoró como se preveía, como el sistema de salud de Finlandia o de algún otro país avanzado. Se siguen con las mismas deficiencias, la infraestructura no ha crecido, el nivel de derechohabientes cada vez es más amplio. Quizá a lo mejor sí se reorganizó el tema de los medicamentos, centralizando ese tema. Quizá también el cuidar un poco los recursos para administrar los temas del IMSS, la contratación de los médicos que se abrió a nivel nacional. No sé en qué quedó, esperemos que hayan quedado los más capaces, los que hayan pasado todos los filtros, pero sin duda el tema del
del trato y del servicio a los derechohabientes por parte del IMSS y de todo el sistema de salud federal, pues también quedó pendiente, ¿no? Yo creo que habría que esperar pues mayor inversión, mayor infraestructura. Por ejemplo, aquí en Puebla pues no hubo ningún avance en la construcción de hospitales y nuevas clínicas. San Alejandro pues ya no vio luz en esta administración, se atrasó muchísimo. Entonces, eso de que tengamos ya el sistema de salud de primer mundo, pues no coincido con ello. Es un gran pendiente y bueno, veremos quizá en los próximos años si realmente se consolida el sistema de salud. Y yo lo que siempre mencioné y nunca se vio, el sistema de salud universal, o sea que ya no haya distinciones en prestación de servicios de cada sistema de seguridad, sino que sea uno solo y que se pueda tener servicio en cualquier clínica del sistema de salud federal, pero pues eso tampoco se logró esa universalidad, y yo pienso que también eso quedó como un gran pendiente de esta administración. Pues bien, esto es lo que tenía yo preparado para esta cápsula número 216. Recuerden que cualquier comentario, inquietud o tema que quieran que se comente en nuestras microcápsulas, pues con mucho gusto estamos a sus órdenes. Que estén bien y que tengan una excelente